El cierre del año, Germán de Agosto en su columna está planteando desafíos del país en este momento de transición entre gobiernos. Crecer más y distribuir mejor es uno de los desafíos que plantea y el que abordará en su columna de hoy. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? Te propones bastante ahí con ese título que recién repasé. Sí, vamos a comenzar entonces por lo que sería el diagnóstico en torno al crecimiento. Sí, acá tenemos básicamente todo lo que ha pasado desde la salida de la crisis del 2002. Si te fijas, hay un patrón bien marcado, un crecimiento extraordinario a la luz de lo que fue nuestra historia entre el 2003 y el 2013 a una tasa anual del 5,5%. Es la línea verde punteada que atraviesa las torrecitas blancas. Sí. Pero a partir del 2015, si te fijas, el crecimiento baja. ¿Sí? Tenemos la crisis, naturalmente, pero cuando miramos el promedio, es un promedio menor al 1% anual. Desaceleración. Es una desaceleración, sí. Eso cubre todo lo que tenemos datos, que es hasta 2023, pero si lo extendemos un poquito más para tomar las últimas proyecciones, no cambia el diagnóstico de un crecimiento bajo. Y según justamente Gabriel Odone, el desafío de apuntalar el crecimiento es uno de los principales temas que hay en la agenda en materia económica, porque es lo que dispararía justamente lo otro, en particular asociado a nuestro esquema de cohesión y convivencia social. Eso supone un rol importante, relevante para el Estado, claro, que requiere de recursos, los recursos requieren recaudación y la recaudación requiere crecimiento. ¿Sí? Por eso el crecimiento es un medio, no un fin en sí mismo. Ahora bien, esto es el diagnóstico, un bajo crecimiento durante más de una década. ¿Sí? Vamos una plaquita más y nos vamos a un planeta un poco más abstracto. ¿Sí? Esto es básicamente un resumen de por qué crecen los países. ¿Sí? Esto es los determinantes que se llaman próximos, los que están más cerquita del crecimiento, pero son explicados por los determinantes últimos. Ajá. En particular, un país puede crecer por dos vías. A ver. Porque acumula factores de producción, y eso es capital humano y capital físico, inversión, o porque encuentra mejoras formas de combinarlo, que es lo que llamamos productividad. ¿Sí? Arriba tendríamos un modelo chino, por ejemplo, y abajo un modelo alemán de crecimiento. ¿Sí? Pero detrás de estos motivos justamente juegan otro conjunto de acciones que nos dan las pistas de por dónde deberían ir justamente las reformas asociadas a esa agenda pro crecimiento. Tenemos educación, tenemos naturalmente capacitación o recapacitación, ¿sí? en particular en el marco de los cambios tecnológicos, proceso de innovación, cómo se difunde la tecnología entre distintos sectores, entre distintas empresas, qué mecanismos tenemos justamente para financiar, por ejemplo, la inversión en infraestructura, ¿sí? Obviamente el clima de negocios, la estabilidad macro, que es una de las condiciones primeras que establece Odone en su agenda pro crecimiento, ¿sí? Las instituciones, como nos demuestra el último premio Nobel, las políticas públicas y otras cosas que son más estables como la cultura o la geografía. Entonces, a partir de esta placa más teórica, vamos a conectar el mundo del crecimiento con el mundo de la distribución o la forma en que podría derramar ese crecimiento, y justamente eso nos lleva al desafío de fortalecer la malla de protección social, justamente que incluye acciones en estos puntitos que estamos caracterizando acá. Vamos a una más. Sí. Y vamos a hacer otra caracterización. Ya hemos tenido varias caracterizaciones de la población vulnerable. Esta es una más. ¿Sí? Tenemos básicamente acá es cantidad de personas. Esto es cifras del Uruguay actual, digamos. Es el Uruguay actual, ¿sí? Son datos procesados por CPA Ferrer. Y lo que tenemos es personas que están por debajo de la línea de pobreza. Más o menos 325.000 personas viven en hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Luego tenemos una franja de la población, que es la que está en el medio, esos 200.000 personas que están por arriba de la línea de pobreza, pero no tanto. ¿Sí? Es decir, son vulnerables a los vaivenes del ciclo económico. Ajá. Cuando la cosa anda mal, caen en esa caracterización binaria que tenemos de personas pobres. ¿Sí? Y finalmente tenemos más o menos 111.000 personas que hoy viven en asentamientos. Entonces, si sumamos todo eso, nos da que hoy por hoy tenemos más o menos 638.000 personas que residen en algún hogar que tiene estas vulnerabilidades, que son más o menos 171.000 hogares. ¿Cómo se llega al número de 171.000? Son los que, porque lo procesa la encuesta continua de hogares, y básicamente estos son los que contienen a todas estas 638.000 personas. Es interesante eso porque hoy se conocieron los datos del censo, abro un pequeño paréntesis, y dice que hay en este país una vivienda cada poco más de 2 personas. Bueno, hay gente que vive en viviendas más pobladas, como lo demuestra esta relación que estamos viendo en pantalla. Siempre tenemos los problemas asociados a mirar los datos en promedio, ¿no? En definitiva, no refleja lo que pasa en las puntas. Y acá justamente vos traes el censo, y una de las formas de crecer es a través del capital humano. Eso tiene dos concepciones. La concepción de la cantidad, naturalmente en Uruguay estamos medio jodidos por ese lado, la inmigración podría ser, o la calidad del capital humano. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos como esta caracterización, tanto de los hogares vulnerables como de la población vulnerable, vamos un pasito más, y en la próxima
próxima placa nos metemos a recorrer justamente para caracterizar y desentrañar cuáles son las condiciones de estas personas. Sí, es un ejercicio que hemos hecho a través de otros enfoques, pero si te fijas, de esas 638.000 personas vulnerables, hay 35.000 que son jubilados o pensionistas. Después tenemos 65.000 que son inactivos, más o menos un 10%. Es decir, no están trabajando ni están buscando trabajar. Después tenemos desocupados, es decir, personas que están buscando activamente trabajo. Hay 66.000 personas que están buscando activamente y no consiguen. Y luego tenemos esas dos categorías que son personas que están ocupadas. Tenemos arriba las personas que tienen un ingreso superior a los 25.000 pesos líquidos. Tomamos ese umbral porque es el umbral de los salarios sumergidos del Cuesta Duarte, ¿sí? 83.000 personas. Y justamente 25.000 pesistas, es decir, personas que están ocupadas pero cuyos ingresos son inferiores a ese umbral, son 130.000, ¿sí? Casi. Y después tenemos menores y estudiantes, que son 260.000 personas. Así que si te fijas, tenemos distintas categorías, pero la que podríamos atribuir a la inactividad son solamente menos de un 10%. El resto o está trabajando, o está buscando trabajar, o es menor, o es estudiante, o está jubilado, o cobra una pensión. Lo que habla de la calidad de los ingresos y también de la falta de oportunidades en muchos casos. Exactamente, por eso lo asociamos con la placa anterior, y entonces lo que tenemos es justamente un conjunto de acciones que tienen que ver con la parte educativa, con la parte de transferencias no condicionales, con la parte del sistema de cuidados, con la parte de empleabilidad. Sí, mira, si damos una plaquita más, vos mencionabas ahora justamente la educación y tenemos esta caracterización. Secundaria incompleta, entre los inactivos, el 90% no terminó la secundaria. Entre los desocupados, un 86%. Y también son registros altos para las personas que están en esos umbrales de 25.000 pesistas. Son casi 90% en los 4 casos, redondeando, ¿no? Exacto. Y si vamos una, ahí lo tenés abajo, el 90%. Y si damos una plaquita más, lo que tenés es justamente cuánto es el ingreso per cápita del hogar al que pertenecen, ¿sí? Y en promedio te dan menos de 15.000 pesos. Entonces, cuando vos pensás en el crecimiento justamente como un medio para obtener los recursos, también eso viene acompañado de políticas asociadas a la protección de esa malla justamente social, que supone acciones a nivel educativo, como caracterizamos recién. Por ejemplo, también en el programa del Frente Amplio está la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social y del bono crianza, ¿sí? Tenemos también que multiplicar por 5 las becas Butiá, ¿sí? Y multiplicar su monto por 2,5. Es decir, no solamente se agranda el universo que recibe esas becas, sino que además se agranda el monto que reciben en ese marco, ¿sí? Más gente recibiendo un apoyo económico mayor o más dinero, por decirlo, en el marco de esa beca. Exactamente, ¿sí? Después tenemos naturalmente el fortalecimiento de las transferencias monetarias que no tienen condiciones, ¿sí? Tenemos justamente el sistema de cuidados para fortalecer, para permitir, por ejemplo, que las jefas de hogar, que muchas veces son jefas de hogar de hogares vulnerables, puedan destinar más tiempo a las tareas remuneradas, ¿sí? Es decir, a la inserción en el mercado de trabajo. Tenemos un programa también dentro de la agenda programática asociada a la creación de 12.000 empleos para jóvenes de 18 a 24 años. Y también para mejorar sus ingresos, ahí quizás pueda jugar justamente un rol importante el empleo público, por las condiciones que vos decís. No solamente es la calidad del empleo, sino también otras dimensiones donde hoy tenemos problemas. También se plantean acciones vinculadas a aumentar la cobertura en el marco de los niños que asisten a la ANEP, y otro conjunto de acciones que justamente están destinadas a mitigar estos problemas que muchas veces son estructurales y que supone justamente una perforación relevante de nuestra malla de protección social, para lo cual antes se precisan recursos, de ahí la necesidad de crecimiento que pone O'Donnell sobre la mesa, pero sobre eso también se necesita un conjunto de acciones que van más allá de lo monetario y que hacen a esas condiciones que señalamos que son relevantes para crecer más en el largo plazo. Interesante, Germán. Te esperamos con otro desafío la semana que viene, si es posible. Sí, nos queda el cuarto desafío. Muy bien, lo tendremos la semana que viene. Ahora tenemos pausa, no se vayan. Ya sigue MBD Noticias en TV Ciudad.